Yo te doy cue y tú platicas. Bonito. ¿Tú me das cue? Ok. 2, 3. En esta ocasión vamos a Puebla, el estado en donde, aunque es poco conocido, comenzó el movimiento de la Revolución Mexicana con los hermanos Aquiles Cerdán, que fueron los primeros antirreeleccionistas que hubo en este país. Y Babel, qué bueno que vinimos a Puebla de Los Ángeles, la famosa Angelópolis, porque de lo que quiero que me platiques es de un asunto que es central en las elecciones, que es el asunto del sufragio. Qué rara la palabra sufragio, ¿no? Sufragar. Sí. Es el verbo sufragar. Yo sufrago, tú sufragas. Y si es democracia, todos sufragamos. Nadie utiliza la palabra de sufragio. No, ¿verdad? El voto, ¿no? Y entonces, ¿por qué en las lecciones de historia desde la primaria nos hablan de que en México el sufragio se hizo efectivo a partir de 1910? Querían que el voto valiera, porque el voto pues no servía para nada. Imagínate, con un solo partido, además sin que fuera secreto, sin que fuera directo. Pero antes de eso, es que quiero regresarme a lo de la palabra sufragio, porque estaba leyendo de dónde había salido, porque decía, qué fea palabra, además ni me gusta cómo se escucha. Suena re feo. Ajá, y viene del latín sufragius, que es sub, abajo, y fragar, romper. Ahora, no encontré por qué romper desde abajo, pero me gusta la idea. Como que de abajo irrumpes y renuevas tus autoridades. A todos los elementos revolucionarios del país, nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Por ejemplo, para Porfirio Díaz, creo que ya lo habíamos platicado, votaron cerca de 17,000 personas. Cuando ya había 9,5 millones de habitantes en México. Cierto. ¿Sería efectivo el sufragio? Pues no, imagínate. O por eso fue la lucha de Si sus contendientes ganaban 0, que no votaban ni ellos por sí mismos, pues obviamente no era célebre, efectivo, me estoy acordando de don Nicolás Zúñiga y Miranda. Uno que era un candidato personaje, ¿no? creo que zacatecano, que se lanzó en 4 elecciones de don Porfirio como candidato opositor. No sacó un solo voto, como tú dices, y todavía le dio el cuero para ir contra Venustiano Carranza y contra Álvaro Obregón. Como 40 años estuvo, ¿no? Pues es el candidato que más ha participado, ¿eh? Pero él era la prueba de que el sufragio no era efectivo, porque ni un voto sacaba, ni el de él. Hasta la fecha, yo los días que he hecho mis votos, por decirlo así, nunca he tenido ningún problema ni nunca he visto ningún problema dentro de las casillas. No, en lo particular no, siempre no he tenido ningún conflicto, pero bueno, también las zonas, ¿no? Hay zonas más conflictivas, más tranquilas. Pero sí he tenido malas experiencias, incluso ellos mismos te cobran, incluso los mismos partidos te daban una lana para que tu mismo teléfono le tomara la foto y le dijeran, mira, yo voté por ti, pues ahí está tu lana. Incluso el hecho de que el voto sea secreto tendría que ser el arma más poderosa para impedir la compra del voto. Claro. Porque se supone que nadie va a saber por quién votaste después de que te coaccionaron o te sedujeron con un tinaco o lo que sea. Qué importante, ¿no? Encontrarte en la soledad de la urna, tú solito y tu conciencia política, dueño de las opciones y decir, me voy por este sin ninguna coacción, sin nadie que te presione. Muchas veces no era efectivo. No. Vuelven a decir que era efectivo. Que pueda funcionar efectivamente tu voluntad, que no sea manipulada, pero antes de que llegues allí tienes que tener varios partidos políticos, información, libertad. Por eso nos lo sabemos como sufragio efectivo. O sea, es algo por lo que se peleó desde el siglo XIX y apenas ahora tiene todas estas características de las que estamos hablando. ¿Apenas ahora? Sí. Recuerdo muy bien la historia de la revolución de Tuxtepec. A ver, cuéntame. Cuando se rebela Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada, ¿no? Ajá.
que él dice abiertamente... Porque se quería reelegir también. No, quería ser candidato. Porfirio, pero no lo Díaz. dejaban. No, hasta que se reveló. Sí. Entonces ya, producto de una revolución, la de Tuxtepec, él proclamó, y esta será la última revolución. Y dijo que ya no iba a haber reelección. No va a haber reelección. Sí. Y esta va a ser la última revolución. Estamos hablando de 1876, 77, ¿no? Así es. Producto de esa revolución de Tuxtepec, Porfirio Díaz llega al poder. Y ya hay un voto a los 4 años de su primer gobierno en que agarra un relevo. ¿Te acuerdas, Manuel González? Sí, porque él decía que no iba a haber reelección. Que no iba a haber reelección. Y lo respetó la primera vez. La primera vez. Sí. Aún tenemos encajado en el corazón de nuestra historia el daño que hizo la permanencia en el poder del más reciente de nuestros dictadores, que fue Porfirio Díaz. Porque el poder siempre busca quedarse, conservarse. Esa es una lógica del poder aquí y en China. Es una tendencia. Por eso nos enseñaron, porque además Porfirio Díaz se quería quedar, y porque todos los poderosos, si no tuviéramos a Porfirio Díaz en nuestra historia, tendríamos a otro. Hubiéramos sido otros. Que se quieren mantener, y por eso la idea de la no reelección está tan vinculada con la democracia. Porque decimos, bueno, si se quedan, entonces no es democrático, pero sí, Gabriel. Finalmente llegamos más de 70, 80, 90 años después a la idea de que sí podía haber reelección en México. Sin embargo, la limitamos a la reelección legislativa y municipal. Ay, no, por supuesto que no. Porque si tienen un mal gobierno, pues vamos a tener otros tanto de años que sea igual y no hay posibilidad de cambio, ¿no? Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, en que haya una persona quien se apodere de nuestras riquezas, de nuestro país y de todos los intereses de todos los mexicanos. Pues tal vez si fuera muy bueno, pero pues hasta ahorita la verdad pienso que no darle oportunidad a otros siempre y cuando pues cumplan con lo prometido. Híjole, yo creo que como todo nos basamos a resultados. En este caso yo claro que diría que no. Aquí hay algo que es real. Los mexicanos nos damos cuenta en nuestras bolsas. Pero la realidad es esa, es nuestro bolsillo y un mejor estilo de vida donde nos damos cuenta. Si no, está mal. El presidente, ¿qué dice? No, porque la Constitución dice que no se puede. Y si lo hace, vamos a quedar lo mismo. Una reelección seguida, y después cuando sea enfermo de poder va a querer hacer una dictadura aquí en México. No, ese güey no. La reelección en México fue un problema que trajo sangre, concentración de poder y permanencia de hombres en la silla presidencial durante más de 3, 4 o 5 periodos. Tuvimos a Santana, tuvimos a Benito Juárez, pero sobre todo tuvimos el periodo tan doloroso, modernizador, es verdad, pero muy doloroso en términos de libertades políticas, que fue el porfiriato. Madero como que quería encabezar un movimiento político exclusivamente, ¿no? Muy de reivindicador de derechos políticos como es el derecho al sufragio. Entonces anuncia, cuando es preso, eso en el Plan de San Luis, que si no aceptan las autoridades porfiristas la apertura de las elecciones, habrá un levantamiento revolucionario que él convoca para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. La bandera principal de la Revolución Mexicana fue el sufragio efectivo, no reelección. Con eso comenzamos con Madero y la idea era evitar la concentración de poder durante tantos años para evitar también el autoritarismo, la sangre y la violencia contra los ciudadanos. Ese fue el movimiento de Madero. Ajá. Y aquí en Puebla, los hermanos Cerdán fueron los primeros mártires de ese movimiento. Sí, los mataron. Porque las fuerzas represivas de Porfirio Díaz, sabedoras de que iba a estallar la revolución, lo sitiaron aquí en su casa y pues murieron. Carmen se salvó, pero los hermanos Cerdán... Pero la encarcelaron. No, sí, los encarcelaron, Vamos. porque después Aquiles Cerdán es el que muere como vicepresidente con Madero. Vamos. ¿Por qué no vamos? Vamos. Cierto.
Aquí los hermanos Cerdán, que eran los que conocían el movimiento liberal, democrático, antireeleccionista, pues fueron sitiados por la policía, ¿no? En esta casa. En esta casa a la que estamos llegando, en la que ahorita vas a poder apreciar con claridad, pues los balazos con los que fue asaltada por parte de la policía poblana, ¿no? Sí. Aquí vivían los hermanos Cerdán. Y aquí fue donde, en el techo, ¿habrá sido en el techo o habrá sido en uno de los balcones donde Carmen Cerdán gritaba, no, vengan a apoyarla? Pues yo creo que en alguno de los balcones centrales, yo creo que no le decían revolución, ¿verdad? Yo creo que le decían, vengan a apoyar el movimiento. El movimiento, claro. O algo así. El movimiento, de lo que me has venido explicando, del sufragio, no solo universal y efectivo. Imagínate, se armaban, hacían un periódico, o sea, dieron sus vidas y todavía hoy hay mexicanos que de pronto dicen, ay, no, ¿para qué voto? Sí, ¿verdad? Y ellos, ahí están, mira las balas, es increíble. Ahí están los balazos. Ajá, bueno, no las balas, los balazos. Tomaron por asalto la policía y escondieron a don Aquiles, el que murió fue el hermano mayor, ¿verdad? Sí. De inmediato, pues. Ajá. Luego los prendieron y los mataron a todos, con excepción de Carmen, creo. Sí, a Carmen y a su madre las metieron a la cárcel. Ajá. A las dos. Las metieron a la cárcel por andar haciendo esta revuelta de cómo que quieren votar, cómo que quieren que no haya reelección, cómo que nada. Y nosotros ahora de pronto nos parece tan normal que podamos ir, que tengamos distintos partidos, que tengamos la opción y tanta gente que no vota. Sí, fíjate que lo dices bien, aquí fue la defensa de un ideal. Sí. Aquí en Puebla. O sea que los poblanos pueden estar orgullosos. Sí, sí, así es. Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán, Máximo Cerdán, ¿sí? Fueron los que ofrendaron aquí su vida en defensa de los ideales proclamados por Francisco I. Madero, que hay que repetirlo, ¿no? Su lema era sufragio efectivo, no reelección. Y una mujer, que conste. Que conste. Yo voy a poner una flor. Que conste. Otra. Te acompaño con muchísimo gusto, porque además eres... Pues ha evolucionado mucho en cuanto a tecnología y ya tenemos varios avances, pero pues creo que seguimos igual, ¿no? En cuanto a otros temas. Bueno, lo poco que yo he leído y que he visto después de la Revolución Mexicana, el país de México no ha cambiado mucho, Desgraciadamente, a partir de esa revolución que supuestamente se hizo para mejorar la vida de todos los mexicanos, cayó en manos de vivales, de gobiernos corruptos que han estado manejando a nuestro país a partir de esas fechas y no ha habido ninguna mejoría, ningún cambio. Vemos que la situación sigue igual y cada día va empeorando. Por su cultura, porque, pues, más que nada por su cultura y más por su gente, sus costumbres. Pues hasta antes de la Revolución Mexicana, México, pues se supone que era independiente, ¿no? Aunque no es cierto. Siempre ha sido gobernado por unos pocos y desde la Revolución Mexicana hacia acá sigue siendo lo mismo. El poder se quedó sobre las personas que querían el poder. Solamente, por ejemplo, los que lucharon contra Francisco I. Madero solamente era... ¿Sí fue Francisco I. Madero? No me acuerdo. Bueno, me pongo nervioso ya. Pero, o sea, yo pienso que no ha cambiado mucho porque el sistema político sigue siendo el mismo y se supone que seguimos usando el mismo desde 1917, ¿no? Cuando se promulgó la Constitución. Entonces se supone que de allí a acá sigue siendo la misma Constitución. Pienso que no ha cambiado mucho. No se nota tampoco el cambio. Pues ya vimos la casa de los Cerdán y Babel, la cuna de la Revolución Mexicana, en la fase política, la defensa de Madero del voto, que después, como tú dices, a fuerza de hacerse costumbre, quizá ya no le damos la importancia de vida y no consideramos que sea una obligación cívica tan interesante como la que debe de ser. Y yo me quedo con la idea de la mujer, porque de veras las hacemos a un lado y estuvo armada, puso la casa, bueno, otra hermana puso la casa, Carmen estuvo armada y después estuvo en la cárcel. La primera mujer que estuvo en la cárcel por defender el voto, Lejos estaba todavía de que la mujer votara, fíjate. Sí. Tendrían que pasar 3 décadas a partir de este momento. Y no estaba defendiendo ni siquiera su derecho al voto, sino la posibilidad de que los mexicanos votaran y el voto se respetara y no hubiera reelección. Y por eso fue a la cárcel. Qué bueno que vinimos para Puebla y que estuvimos aquí
en la casa de los hermanos Cerdán. Y Babel, seguimos en Puebla, pero la revolución ya se terminó. La gesta maderista, iniciada el 20 de noviembre de 1910. Y el movimiento antirreeleccionista en Puebla. Ya pasaron. Y finalmente el sueño maderista se consuma con las elecciones de 1917. ¿Qué te parece? Y a partir de allí tenemos una institución súper sólida, forjada casi en metal, que es la no reelección. ¿Qué es la no reelección, en efecto? Nos lo inocularon. También desde la primaria, si hay reelección, entonces no funciona nada, entonces no hay democracia. Eso te iba a decir. Entonces, ¿y sí? Tanto es así que confundimos la no reelección con el ejercicio pleno de la democracia. Pues es que eso no funciona, ¿no? La reelección. Finalmente está demostrado que no funciona. Muy mal, muy mal. No queremos reelecciones, queremos gente honesta, trabajadora, que trabaje su periodo como es y darle oportunidad a otra persona. ¿Está bien, no? Eso, sí. ¿Por qué? Pues para que sea mejor, ¿no? Para que no hagan trampa. Sabemos que hay diputados que brincan de un lado para otro, de federal a local, y como todo está acordado, entonces al final pues no hay caras nuevas. Otra opción que tú sientas que esa es la real. Porque imagínate, o sea, alguien en un municipio no se puede reelegir como alcalde, ¿no? Ajá. Entonces hace su carrera, o sea, de manera inusual hace las cosas bien, imagínate, ¿no? Y entonces dice, bueno, quiero seguir mi carrera política, me gusta la vida pública, ¿y a quién le tengo que decir que me ayude? Pues al jefe del partido, porque a mis electores no. No todos los partidos que hay son los que deciden quién tiene cuál candidatura y para dónde va, en lugar de que le hablen a sus electores. Miren, les voy a explicar por qué creo que el tema de la reelección fortalece al votante frente a las cúpulas de los partidos. Imaginemos que este alcalde hizo su chamba y cuando termina dice, ¿saben qué? Yo quiero volver a estar al frente de la demarcación. Voltea con los electores de esa demarcación y les dice, ¿vieron que sí hice mi trabajo? ¿Vieron que sí tapé los hoyos? Bueno, voten por mí. Y los electores consideran que hizo bien su trabajo, bueno, pues ellos son los que lo premian. Y si consideran que lo hizo pésimo, pues ellos mismos son los que lo castigan. El voto es efectivo si gana aquel que más votos recibió. Claro. Punto. O sea, entonces ya podemos quitar de nuestra frase histórica el lema sagrado de sufragio efectivo, no reelección. Por lo menos la segunda parte. Pero es que, ¿sabes qué? Bueno, lo que sí es que no nos hemos atrevido a quitar la no reelección, la punta, que es el presidente. Fíjate, yo recuerdo el entonces presidente Zedillo, hacía una especie de confesión diciendo que él había sido el primer presidente verdaderamente democrático, pero que al sistema político mexicano le faltaba una cosa, la igualdad en la participación. Esto lo debe de vigilar y cuidar el mismo pueblo de México, los mismos ciudadanos. Pues nosotros los ciudadanos tenemos que cuidar los votos. La gente, nosotros, ¿no? Es que luego sales en el padrón y eso, y uno mismo es el que las cuida y eso. O sea, no solamente es nuestra participación ciudadana de ir y votar, sino los ciudadanos que son elegidos para estar en las casillas. La verdad es que se llevan un trabajal, ¿no sabes? Es agotador, sí. No, iba a decir algo peor. Es agotador, pero no conozco a ninguno que haya participado de ese ejercicio que no se sienta profundamente orgulloso de haber cuidado la votación.
Sí. Sí, porque finalmente, o sea, lo que tenemos que cuidar, que yo creo que es lo bueno de nuestro sistema electoral, o sea, lo que sí nos funciona es la participación ciudadana. Los que le ponen el sello a la cajita en la que están todas los votos y la llevan en sus carros, en transporte público, en bicicleta. Todo eso está a cargo de los ciudadanos. Yo pienso que lo que hay que darle al proceso electoral mexicano es más confianza, para que tengamos cada vez más una democracia, te lo voy a decir, fíjate, una democracia de perdedores. Que sepan, pues esta vez perdimos, la siguiente podemos ganar, me gusta eso. ¿Y sabes qué también me gusta? No de ganadores. Que no volteemos a ver todo el tiempo al poder, no. ¿Quién lo tiene que hacer bien? Los ciudadanos. Hay que acabar de Esos ciudadanizarlo. ¿Saben qué? En donde salió mal, pues es porque no lo hicimos nosotros. Qué interesante. Oye, en este recorrido desde la Revolución, la Casa de los Cerdán, la maravillosa Puebla, y de pronto esta ciudad, producto de esa modernización que ha tenido el país, pues tiene otra cara. Igual que nuestra democracia. Que debe de tener nuestra democracia otra cara, ¿no crees? Sí. Oye, me encantó que me trajeras unas semitas, ¿no? O unas chalupas. O un molito. Un mole. Estamos en Puebla a darle, que es mole.